Buenas, bienvenidos a este espacio. Vamos a ver, un podcast diseñado para hablar de salud visual, que es mi profesión, pero de todos los temas humanos que nos competen en estos tiempos modernos en que vivimos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta iniciativa y hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Ventura García Chalhub, quien es médico rehabilitador, fisiatra y deportista, médico de deporte. Es realmente un gran profesional y va a ser una conversación muy interesante. Buen día, Ventura. Buen día, Herbert. Honrado de nuevo en estar contigo aquí. No, siempre es un placer. Vamos a hablar un poquito de tus antecedentes. ¿Dónde naciste? Ok, mi historia un poco personal. Sí. Yo soy bicultural. Mira, yo vengo de una familia que es la mitad de origen libanés, la mitad de origen dominicano. Y yo nací en Santo Domingo, aunque mis dos familias son de San Francisco de Macorís. Mi papá estaba transitoriamente en la ciudad, aquí, y mi mamá, que era juez en Jaina, recién graduada de Derecho, vivía en Santo Domingo y rápidamente con la revolución, yo nací en el 64, pues hubo un trastorno como a mucha gente y regresaron a San Francisco de Macorís, que es mi pueblo natal. Yo soy orgullosamente macorizano y capitaleño a la vez. Sí. Y nada, a mis 11 años, Sí. Volvimos a Santo Domingo en 1976, y eso hace que yo tenga un poco los dos acentos, las dos culturas. Pero ¿disfrutaste esa etapa de niñez en un pueblo? Fue excelente, fue de la mejor época de mi vida. Hablábamos fuera del aire ahorita, Sí. de la libertad. Claro. Que éramos libres, salíamos a montar bicicleta y a bañarnos en el río sin complicaciones y miedo, sobre todo. Y más en Macorís, que era un sitio precioso. Tú sabes que mi mamá tenía su tía favorita, era doña Belica Díaz, viuda Ferreras. Correcto. De hecho, mi papá y mi mamá se metieron en amores en Macorís. En Macorís, San Francisco, Macorís. Mi mamá quería mucho a Macorís. Entonces, tú regresas aquí, ¿qué colegio estudias? Yo estudié en San Francisco de Macorís, en el Colegio San Antonio, luego en la Altagracia, y cuando vinimos a Santo Domingo, al Colegio de la Salle, donde hice el bachillerato, yo llegué aquí en primer curso de bachillerato, que era el séptimo. El séptimo de antes. En esa época. Y hice todo el bachillerato aquí, hasta que me gradué de bachiller en el Colegio de la Salle aquí. ¿Por qué medicina? Tú sabes que yo vengo de una familia de ingenieros, Herbert. El único no ingeniero de mi familia soy yo. No me digas. Entonces yo soy la excepción al final. Ajá. Pero yo siempre supe varias cosas en mi vida como de muy chiquito. Una de ellas que iba a estudiar algo que tuviera que ver con biología. Y cuando comencé a explorar lo que me gustaba, una de las consideraciones fue medicina, no la única. Sí. Pero en ese momento era un poco la posible. Antes había 3 carreras. En Santo Domingo, año 1980. Sí. No teníamos la información que tenemos ahora, ni el acceso a escuelas internacionales. Y la verdad que era de mis prioridades. Y por eso estudié medicina. Me gusta a mí me gusta mucho el concepto de la biología, el concepto vida y cómo la vida se desenvuelve, cómo se adapta. ¿El conocimiento de la vida o el entendimiento de la vida? Exactamente, el concepto de vida y casi cualquiera de sus facetas de análisis. Una de ellas es medicina, por ejemplo. Claro. Entonces estudiaste en la universidad. En la UAS, en la Universidad de Santo Domingo. Primada de América, siempre hay que América. decirlo. Sí. Y luego, durante tu carrera, decidiste ya ser fisiatra. ¿En qué momento decidiste esa especialidad? Bueno, es muy particular. Yo decidí en el internado de obstetricia que yo no iba a ser ni ginecobstetra, ni pediatra, ni internista, ni cirujano, que eran las 4 grandes, ¿no? Sí. Que yo quería una especialidad, volviendo al concepto vida, que me hiciera entender el movimiento humano. O sea, por qué los seres humanos nos movemos como nos movemos y también por qué dejamos de movernos frente a una condición patológica como deberíamos movernos y cómo recuperar esa autonomía. En esa época había mucho acceso a la neurología, pero entonces sin que mis amigos neurólogos se sientan ofendidos, las herramientas de la neurología en esa época eran relativamente limitadas. Claro. En el año 1980, era 80-81, era un poco de esteroide, un poco anticonvulsivante, y la parte motora de la neurología era, digamos, como que comenzaba, ¿no? En Santo Domingo se analizaba mucho, ya estaba Broca hace 80 años, que tú conoces bien, pero la parte de intervención en un problema motor era recuperación. Exacto, era casi anecdótico. Claro. Esa época. Y tuve contacto con lo que se hacía en rehabilitación fuera de aquí, que fue una especialidad que nació para reintegrar los heridos de la Segunda Guerra Mundial,
pues me enamoré del enfoque integral y funcional de especialidad y por eso pues me decanté la cosa que no me arrepiento aún el día de hoy. Claro. ¿Y por qué Francia? Esa fue otra de las cosas que yo siempre supe, Herbert. Ajá. Yo siempre supe que yo iba a vivir en Francia y casi seguro estudiar en Francia. Y yo no sabía todavía que yo iba a querer ser solamente médico, sino hubiera podido ser biólogo, antropólogo. Pero yo sabía que iba a ser Francia. Ajá. Todavía yo no sé, al día de hoy, por qué esa conexión tan emocional que yo tengo con Francia. Bueno, puede ser hereditaria. Líbano era francófono. Sin duda. Y francófilo. También sin duda. Era la París del Medio Oriente. Sin duda. Era Beirut. Beirut. Y claro. muchos de esas familias libanesas venían hacia Haití porque era francófono. Entre ellos los Chalhub. Entre ellos los Chalhub, o sea que por eso te digo, exacto. Todo tiene su explicación. Posiblemente viene un culturen heredado. Y además hay que explicar que Francia fue la cuna de las especialidades. El primer hospital como tal, el Camps Vand, estuvo en Francia, o sea que es casi natural haber hecho una especialidad que yo encuentro que esos años era novedosa. Era muy novedosa. Y, por ejemplo, en Francia estuvo el primer hospital que ya no existe, ya es un museo, que es el Museo de los Inválidos, donde está Napoleón enterrado, que fue el primer hospital del mundo de los heridos de guerra, de la guerra napoleónica. Claro. Entonces, bueno, pues por eso una conexión emocional que se convirtió en lo que yo creo que fue una muy atinada decisión, porque el enfoque que tiene la medicina de rehabilitación en Francia es muy integral, muy humanista y muy de vanguardia. Y eso me permitió pues, tener acceso a la gente que escribe los libros y a un análisis de diagnóstico y de intervención terapéutica que tenía muchos recursos, no solamente materiales, sino muchos recursos intelectuales, porque, bueno, todo tiene un origen un poco tectónico y un poco político. Sí. Cuando Francia se integra en el grupo de la potencia vencedora, que realmente no lo fue en la Segunda Guerra Mundial, hay una corriente humanista que permite que todos tengan derecho a todos los cuidados, sobre todo los heridos de guerra. Se protege al herido. Se protege. Entonces hubo mucha inversión en la investigación de ciencias fundamentales de qué pasaba con esos heridos de guerra, no solamente en términos de movimiento, sino en términos de salud, de medicina interna. Porque el paciente que tiene heridas neurológicas, sobre todo en médula espinal, no tiene la semiología clásica que estudiamos en la universidad porque no siente. Claro. Entonces, o sea, no tiene sensibilidad. Entonces, se invirtió mucho recurso intelectual y material en entender cómo reaccionaba ese paciente con herida de guerra a cualquier fenómeno de salud que es el tema de mi especialidad. Claro. Y por eso te digo muy atinado, porque me permitió a mí hacer todo lo que te gusta. Exacto, por llegar un poco, yo te diría, me permitió llegar un poco, hombre, casi al Olimpo de la especialidad. ¿Tú? ¿Y qué haces en tu día a día? O sea, tú eres fisiatra, rehabilitador. ¿Cuál es el centro de tu práctica? Ahora el centro de mi práctica en los últimos 10 años, más o menos, es básicamente medicina articular. O sea, por una cuestión, digamos, de orientación de lo que es nuestro país, yo estoy absolutamente en privado, ya yo no estoy en hospital y trabajo mucho articular. O sea, columna, cervical, lumbar, dorsal, hombro, rodilla, hombro, codo, mano, que es una práctica interesantísima de personas que tienen dificultad para un deporte. Ya no son los grandes lesionados que yo manejaba cuando estaba en hospital, porque el paciente con una gran lesión neurológica, cerebral o medular, pues un paciente que es un paciente hospitalario, o sea, requiere una infraestructura en espacio, en tecnología y en recursos humanos que es muy difícil de mantener aquí a nivel privado. Sí. Pero lo disfruté muchísimo cuando estuve en hospital, lo hicimos de manera realmente muy, yo creo que muy efectiva en una época. ¿Qué tipo de paciente es el que más acude a tu consulta? Sin duda dolor de columna y luego rodilla y hombro. ¿Qué tan sano somos los dominicanos? O sea, porque yo yendo a tu consulta por algún dolor, me he dado cuenta de que nosotros no cuidamos, como hay una canción de Juan Carlos Baglietto, hay que cuidar la máquina, o se dañó la máquina. Claro. O sea, nosotros no cuidamos la máquina. Absolutamente, para nada. Nosotros somos un país, primero, de gente muy sedentaria, con una orientación nutricional que tiene muchas oportunidades de mejora.
Y eso hace que desde el punto de vista de aparato locomotor, República Dominicana tenga una población que está siempre en el borde de la navaja. Sí. Aquí hay mucho sobrepeso, mucha sedentariedad. No me mire a mí, ¿eh? Y eso hace, no, jamás. Me doy por aludido, aludido. Y eso hace que ya cuando tú tienes 20, 25 años, con esas condiciones, pues comiencen a aparecer los problemas de movimiento, básicamente articulares. Entonces, la respuesta corta es que no somos sanos desde el punto de vista de salud general y del movimiento. Entonces, yo quisiera dividir en dos ahora. ¿Qué podemos hacer para prevenir las lesiones que con el sedentarismo y el vivir más años van a llegar todas o algunas? ¿Qué hacemos para prevenir? La mayoría van a llegar. O sea, voy a comenzar por el final. Estar vivo significa desgastarse. Volvemos al concepto vida, ¿no? O sea, hay un tipo de lesiones que viene, bueno, como la catarata que manejan ustedes los oftalmólogos, o sea, que viene simplemente con el hecho de estar vivo y de seguir viviendo. Claro. Correcto. Ahora, tú puedes, eso es lo que le llamamos los médicos, los factores genéticos. Sí. Los otros factores ambientales, que son básicamente los epigenéticos, que son los que tú puedes controlar, sí son los que tú puedes realmente controlar. ¿Y esos cuáles son? O sea, ¿cómo nosotros podemos evitar o disminuir las lesiones? Lo primero es conocimiento. O sea, creo que tenemos que saber ciertas cosas, que nosotros somos los seres humanos unos animales que evolucionamos 500,000 de años como especie actual y 8 millones de años como con nuestros ancestros, exactamente igual que todos los animales, para movernos el día entero. Y desde la revolución industrial y ahora con la revolución informática, tenemos cada vez menos movimiento nosotros mismos. Claro. Para hacer cualquier cosa durante el día. Y eso hace que nuestra estructura o sea, la estructura mecánica de movernos, si tú no le das el mantenimiento del movimiento necesario, va a perder elasticidad, va a perder capacidad de contracción muscular y va a perder control proprioceptivo. O sea, eso significa el movimiento automático. Yo estoy haciendo este gesto con la mano, y eso yo no lo estoy pensando. Tú lo haces. Exacto, yo lo hago. Ahora, si tú no lo practicas mucho, ya tú lo haces peor. Y eso hace que, por ejemplo, caminar, si tú no lo haces de una manera habitual, ese patrón de marcha automático que es capaz de autocorregirse, pues se enlentece la información. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que practicar. Y lo otro que tenemos que definitivamente también comer naturalmente. A mí me gusta mucho una frase de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, el arquitecto de Barcelona, que dice que ser original es volver al origen. Claro, o sea, no ser diferente. Exactamente. Tenemos que comer como comíamos originalmente y movernos más o menos como nos movíamos originalmente. La vida sedentaria moderna es es una vida simbólica que no hemos creado los humanos. Ese no es el mundo real. Claro. Y hay también una cuestión de educación. Mencionamos a Francia. Los países en Europa, Francia, España y tal, la gente camina mucho. Sí. Entonces, hay más lesiones o menos comparado con nosotros en esas sociedades. La verdad es que hay menos lesiones del tipo de desuso, que es la que tenemos aquí en Santo Domingo, y suelen haber más lesiones del tipo microtraumático de sobreuso, que es lo que le pasa a las personas que practican deporte, que también el deporte va a lesionar de otra manera. Y pongo una cuñita, los anglosajones, que son gente que todo lo cuenta y contabiliza, han demostrado hasta al hartazgo que una vida activa de deportes tiene 20 veces más beneficios que las lesiones que provoca. Entonces, en esos países donde la gente tiene el hábito de comer mejor y de moverse más, en ciudades que están hechas para caminar, con un clima también que lo permite. Claro. Otra cosa en Santo Domingo. El calor. Yo soy un caminante, yo vivo en el centro de la ciudad y trabajo en el centro de la ciudad, y yo muchas cosas hago a pie. La verdad es que es complicado caminar. Aquí no hay aceras, aquí te agreden en la calle de muchísimas maneras. Claro. Y en la acera, y el clima también es un poco complicado para tú desplazarte caminando. Claro. Razón por la cual hay que buscar maneras alternas. O sea, hay que sacar una hora al día para moverte, si tú no lo puedes hacer como una manera de transporte para ir a tu trabajo o a tu. Claro, aquí tenemos parques excelentes. O sea, el que quiere lo hace. Sin duda. Y realmente es así. Y deberíamos,
Yo siempre he dicho que a nivel de educación escolar, nosotros no enseñamos sobre salud. Yo creo que la salud es parte de la responsabilidad del Estado, todo eso, pero también del paciente. Sin duda. Cada persona debería ser responsable y entender su salud para cuidarla. Y eso no hacemos ese hincapié. Para nada. Por ejemplo, si tú te fijas, los pediatras en Europa entrenan a las madres cómo nutrir a sus hijos. Y sobre todo cómo no nutrirlos. Ajá. Yo tengo por una experiencia personal. Mi hijo mayor sí. nació en Montpellier y a mi esposa, la pediatra, se ocupaba a ese 32 años, 33, de enseñarla cómo le iba introduciendo las diferentes comidas, en qué momento de su vida, cómo combinarlas y cómo no combinarlas. O sea, hay una cultura muy europea de una nutrición, digamos, lo más adecuada posible. Claro. Y lo otro es lo que hablamos hace un momentito, una cultura de tener contacto con la naturaleza, que los dominicanos ahí también podemos mejorar, y de tener una vida activa. En la escuela dominicana, la verdad es que eso falta. Sí. Falta eso y falta civismo. O sea, yo creo que aquí deberíamos... Antes se daba moral y cívica. Volver a la moral y cívica, a la filosofía, e incluir clases de nutrición e insistir en la educación física. O sea, no es que tenemos que ser atletas olímpicos todos, no, eso no es necesario. Cada cual lo que pueda hacer. Pero la gente tiene que moverse como lo que es, como un ente de movimiento. Lo dice nuestra anatomía. O sea, los seres humanos estamos hechos para movernos. Claro, el cazador-recolector. Sin duda. Por ejemplo, tú preguntas ahorita cómo evitarlo. Uno de los grandes problemas para la columna lumbar es estar sentado mucho tiempo. Sí. Porque la columna humana evolucionó para caminar y moverse. No para estar sentado. Exactamente. ¿Cómo está tu especialidad en el país? Tú sabes que yo creo que tiene un desarrollo notable en las últimas 2 décadas. Uh-huh. Hace 2 décadas y media, pues era, digamos, un poco marginal, yo diría. Limitado a alguna pomada, algún calor local, o sea. Exactamente. Cada vez hay más profesionales con una formación en ciencias fundamentales capaces de hacer un diagnóstico autónomo y una intervención terapéutica con herramientas y con criterio. Y eso ha permitido que no solamente la comunidad de pacientes, sino también la comunidad médica integre a la medicina de rehabilitación donde tiene que estar, que es una especialidad igual que todas las otras. Claro. Y eso es realmente, digamos, bastante tranquilizador y feliz. O sea, yo creo que se observa un desarrollo de la especialidad que ha sido continuo en las últimas 2 décadas. ¿Y la inteligencia artificial en tu área, cómo ha impactado? Mira, yo creo que todavía no ha impactado como en otras especialidades y voy a emplear una palabra muy informática, cuyo algoritmo diagnóstico dependa más de cifras que de sensaciones clínicas. Es un concepto muy interesante que me encanta. Por ejemplo, una sensación clínica es el examen clínico. Claro. O sea, hay especialidades, como es el caso de las que manejamos articulaciones y movimiento, que tenemos que hacer una serie de maniobras con el paciente, con nuestras manos, e interpretarlas y tratar de encajarlas en una u otra casilla para llegar a un diagnóstico de qué está pasando con ese paciente. Entonces, eso todavía en una especialidad como la nuestra no está al alcance fácil de la inteligencia artificial en ese aspecto. Sí. Ahora, donde sí está impactando mucho es en la información que refiere el paciente cuando va a tu consulta. Claro. Yo siempre he sido un abanderado de que el paciente tiene que estar informado. O sea, volviendo a la mentalidad europea, en Europa la medicina es muy humanista, centrada en el paciente. El paciente tiene toda la información. Y debe tenerla. No necesariamente la que le gusta. A veces no es la que le gusta, pero es la que le toca tener. Claro. Es lo que se llama la realidad demostrable en ese momento. Entonces, por eso yo soy muy transparente con los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes buscan información
en ChatGPT o otra inteligencia artificial que la contrastan con la información que se le dé en la consulta. Y yo creo que eso es un aspecto muy saludable. O sea, que el paciente sea capaz de saber investigar lo que tiene. Claro. O sea, ahí está el desafío. O sea, yo creo que un médico rehabilitador tiene que ser completamente capaz y completamente receptivo en ese diálogo que tiene el paciente. Claro. Que yo creo que es un momento privilegiado en la consulta en este momento. Sí, porque el paciente ya llega informado, ya tiene incluso su diagnóstico. Exactamente. Hay algunos que vienen a confirmar lo que confirmarlo. Y yo creo que eso es saludable. O sea, yo creo que es saludable. Siempre y cuando la información original sea buena. Ahí voy. Claro. Frecuentemente, ChatGPT, y pongo ChatGPT porque es el más conocido. Sí, hay muchos, Gemini de Google. Tú sabes mejor que yo que las inteligencias artificiales no saben de nada. Es básicamente un apareamiento estadístico de cómo tú le haces la pregunta, inclusive el famoso prompting. Sí. ¿Y quién la hace? Exacto, ¿y quién la hace? Entonces, él te va a responder en función, o sea, es un algoritmo estadístico, más que un razonamiento todavía. Sí, todavía. Entonces, yo creo que eso es importante explicárselo al paciente, que depende de cómo él pregunte, él va a tener una respuesta que va a ser atinada o no. Entonces, yo creo que el impacto de la inteligencia artificial en una especialidad como la nuestra, todavía más que en, vamos a llamar, en sustituir puestos de trabajo, yo creo que el gran desafío es en ayudar al razonamiento y a la información con el paciente. Claro. Que es importantísimo. Al día de hoy, y una pregunta que le he hecho a varios amigos especialistas, ¿encontramos en nuestro país todas las soluciones a los problemas de tu especialidad? No, para nada. Todavía hay que irse fuera. Sí, todavía hay muchas cosas que hay que viajar. Por ejemplo, el paciente con una lesión medular. El caso más icónico que conoce la población general es el de Christopher Reeve, el de Superman, que tuvo una lesión que lo dejó tetrapléjico con una lesión en la médula. El otro caso importante es el de Michael Schumacher, que tuvo un trauma craneano y tuvo un estado vegetativo. Esos son los pacientes que definen la especialidad. O sea, cuando tú haces la especialidad en Francia, el 70% de tu formación, el 60% más o menos, es de ese paciente. Un paciente neurológicamente muy, muy complicado que es hospitalario. Nosotros no tenemos una unidad, a mi conocimiento, en República Dominicana, que sea capaz de asumir ese paciente. Y cuando hablo de asumir, lo hablo con todas las letras. Claro. O sea, asumirlo en términos puramente diagnósticos, puramente terapéuticos y puramente de reintegración familiar, laboral, personal. A mi conocimiento ya no existe en República Dominicana. Okay. Bueno, o sea, una cosa que queda por hacer. Sin duda. Una pregunta de la historia que tú sabes que me encanta la historia. También, y aprendo contigo. ¿Quién fue el primer? Yo he visto el centro médico del doctor Contreras, que estaba en la César Nicolás Penso, me parece. Sí, frente a la Salle. ¿Ese fue el primer centro de fisiatría que hubo aquí? Sí, a mi conocimiento, el pionero aquí fue el doctor Contreras como desde el punto de vista clínico. Sí. Y el primero que se instaló en privado. Okay. Y fue más o menos contemporáneo con otros como el doctor Camacho. Sí. Pero el doctor Contreras fue sin duda el pionero en la especialidad en términos clínicos y en términos, digamos, de oferta privada. Sí. Y el doctor tuvo una excelente formación en los Estados Unidos, en centros que siguen siendo centros de gran prestigio. La otra referencia que yo he encontrado es de médicos, sobre todo refugiados que venían de la Segunda Guerra Mundial, que ejercieron aquí algo sobre todo de pies. Hubo algunas experiencias por la ciudad colonial, pero muy aisladas. O sea, realmente no, hasta que llegó Contreras, no vi que existiera o no tengo conocimiento de otro centro. Yo no tengo conocimiento de quién comenzó a trabajar pie aquí en términos funcionales y ortopédicos, como el nuestro. Quiero aclarar que ortopedia no es una especialidad, es un concepto. O sea, ortopedia significa arreglar al niño. Entonces, los cirujanos ortopedistas son cirujanos ortopedistas. Ortopedia, exacto. Sí. Entonces, la ortopedia es un concepto que manejamos todo lo que trabajamos en articulación. Lo maneja reumatología, pediatría, rehabilitación, neurología. Bueno. Entonces, desde el punto de vista ortopédico, o sea, arreglar pies de una manera u otra, yo realmente no tengo conocimiento. Sí, como médico rehabilitador, como fisiatra, el doctor Contreras, sin duda. Ese fue el primero. Habla un poquito de Ventura. ¿Qué le gusta a Ventura? Yo sé que te gustan las cosas de riesgo, no puedes estar tranquilo, pero háblame de eso, tus hobbies. Bueno, son muchos, Herbert. Tú sabes que aquí en Secreto entre tú y yo siempre pensaba en la escuela de medicina
Y después yo decía, concho, es que a mí me gustan tantas cosas, no solamente ser médico. Yo soy médico de una manera circunstancial. Claro. Pero a mí me gusta mucho la vida. ¿Qué te diría yo a ti? Y no es un cliché de reina de belleza. Yo soy un apasionado de la lectura, de saber cosas. Sí. Mis hijos dicen que yo colecciono datos inútiles porque a mí me gusta saber. Igual que yo. Exacto. Me encanta eso. Leer y conocer cosas, pero sobre todo del tema de la evolución humana, de lo que es la paleoantropología y la antropología. Ese yo te diría que mi hobby favorito. Y luego, pues definitivamente los deportes, sobre todo ciclismo. Yo siempre monto bicicleta hace muchísimo tiempo y sigue siendo una de mis prioridades. ¿Ciclismo de carretera o de montaña? De montaña. Y ya solamente en la modalidad trail. Hay muchas modalidades de montaña. Yo solamente hago Sí, porque hay algunas que son muy extremas. Sí, ya lo que es el enduro y eso, nunca lo hice bien. Ahora no lo voy a hacer nunca, ni bien ni mal. No, porque va a quedar mal. Exactamente. ya son 60, entonces ya hay que cuidarse. Y pues sí, me gusta mucho la actividad física, muchísimo. Me hace muchísima falta hacer esfuerzo físico durante el día. Siempre leo algo todos los días. ¿Qué estás leyendo ahora? Yo estoy leyendo ahora un libro interesantísimo que te lo iba. Yo siempre me leo 2 o 3 simultáneos. Sí. Pero el que más me está marcando ahora es uno que se llama Orígenes. Origins en inglés. Es el relato de cómo la geología, la geografía y su hijo privilegiado, que es el clima mundial, ha determinado, ni siquiera influenciado, sino determinado, no el origen de la vida, sino la evolución de la vida en los diferentes continentes. Claro. Y cómo el ser humano ha tenido que desarrollarse diferentemente en diferentes continentes. Y la última guinda del libro, que todo eso para llegar aquí, es cómo las decisiones geopolíticas y económicas a través de la historia han estado marcadas fundamentalmente por la tectónica de placas, la geografía y el ritmo de los vientos y la climatología. Claro. O sea, por ejemplo, una idea que me llamó muchísimo la atención y te la comparto en aire porque sé que te fascinará, es por qué hay esa lucha por el Tíbet. Nosotros tenemos la idea de nuestra generación que es una lucha geopolítica del capitalismo contra el marxismo, que es un poco, exacto, que es un poco la sociedad moderna contra una sociedad, vamos a llamar, tradicional, contemplativa. El problema es que Tíbet es la cortina de agua de todo el sudeste asiático, donde vive el 40% de la población mundial. Quien controla el Tíbet, controla los grandes ríos que bajan al Océano Índico. O sea, y cuando tú lo ves de esa manera, es verdad. Tú dices, concho, ¿cómo yo no sabía eso? Claro, ¿cómo no me había dado cuenta? Exacto. Ese libro me ha fascinado, es de lo que estoy leyendo ahora en este momento. Hay un autor que se llama Jared Diamond. Es uno de mis favoritos. Bueno, que tú te leíste ese libro, Guns, Germs and Steel, que en español sería pistolas, gérmenes, o sea, bacterias, enfermedad y acero. Y acero, sí. Ese libro anda en la categoría de orígenes. Okay. Entonces es un libro que explica muchísimo el fenómeno de la vida. Me estoy leyendo otro, uno interesantísimo que me recomendó mi esposa, que se llama Guerras Interiores, que es un relato del problema de la madera en las tribus amazónicas peruanas, todo lo que está pasando ahí. Y otro que se llama Supernavegadores, que te interesaría, que es cómo los animales navegan el planeta. Claro. Y no se pierden. Tienen GPS, ni Waze. Nada, y llegan. Exacto. Entonces, sí, vemos siempre leyendo varias cosas y la verdad que, qué bueno. que el día que no lo hago, pues siento como que me faltan muchas cosas. No, y es una época privilegiada que tenemos acceso a tanta información. Caramba, sí. Ya tengo audiolibros, o sea, tú vas manejando todo. Y tú puedes ir oyendo un libro, o sea, una cosa que hace un tiempo esa herramienta no existía. Puedes escuchar también podcasts como este. Y podcasts como este, exactamente. Ventura, muchísimas gracias. Ha sido realmente una conversación muy interesante con el doctor Ventura García Chaldrú. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta el contenido, desde luego, compártanlo, suscríbanse, mándenos mensajes para seguir produciendo material como este. Muchas gracias y vamos a ver.